A veces, la vida parece quedarse detenida en un punto silencioso, un punto donde el tiempo no avanza y donde todo dentro de ti clama por un cambio que nunca llega. Quizás conoces ese territorio íntimo, ese lugar donde intentas, insistes, te esfuerzas, repites caminos antiguos esperando resultados nuevos, y aún así la realidad permanece inmóvil, como si estuviera observándote desde lejos, esperando un gesto que ni tú mismo sabes cómo hacer. Existe un cansancio que no se refleja en el rostro, pero se instala profundamente en el pecho, un peso suave y constante que surge cada vez que la esperanza se levanta y la vida, aparentemente, permanece igual. Hoy quiero que entres conmigo en ese espacio interior, en ese terreno donde se encuentran tus emociones más ocultas y tus deseos más urgentes. Porque es precisamente ahí, en ese intervalo delicado entre lo que anhelas y lo que realmente emites, donde la ley cuántica empieza a mirarte. Piensa por un momento en tu propia historia. ¿Cuántas veces seguiste cada orientación, cada técnica, cada visualización, cada intento disciplinado de cambiar tu vida, y aún así nada parece transformarse? ¿Cuántas veces te cuestionaste a ti mismo, preguntándote si te faltaba fe, fuerza, claridad, merecimiento? Cuando la realidad no se mueve, solemos culparnos, como si la estagnacao fuera una evidencia de insuficiencia personal. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si no te faltara nada, salvo comprender lo que realmente sucede dentro de ti? ¿Y si existiera una distancia invisible entre tu deseo mental y tu frecuencia emocional que tú todavía no aprendiste a ver? Joe Dispenza habla de esa distancia interna, de ese desajuste que ocurre cuando la mente imagina un futuro nuevo, pero el cuerpo continúa preso en la química del pasado. Mientras visualizas abundancia, tu sistema nervioso vibra escasez. Mientras afirmas que mereces amor, tus memorias corporales aún reaccionan al abandono. Neville Goddard diría que no basta con desear, es necesario encarnar la nueva realidad desde dentro, sentirla como verdad antes de verla manifestada. Y Greg Braden recuerda que el campo cuántico no responde a pensamientos aislados, sino a la coherencia emocional que los acompaña. Cuando reunimos estas perspectivas, surge una comprensión esencial, existe una fisura vibratoria, una pequeña brecha entre lo que dices querer y lo que realmente emites al campo. Y mientras esa brecha existe, la vida se mantiene igual no porque te falte algo, sino porque tu vibración aún no coincide con la realidad de que pides. Imagina por un instante que tu vida es una antena. Una antena no transmite lo que desea transmitir, sino lo que está calibrada para emitir. No importa cuánto esfuerzo haga, cuánta potencia intente aplicar, cuánta urgencia exista en su señal. Si la frecuencia está desajustada, el mensaje nunca llega al destino correcto. Lo mismo ocurre contigo. El campo cuántico no responde al deseo, responde a la firma emocional que lo sostiene. Y esa firma no se altera con fuerza, ni con ansiedad, ni con insistencia, sino con coherencia. Por eso tantas personas piden paz vibrando miedo, piden abundancia vibrando falta, piden transformación vibrando desespero. No porque no sepan manifestar, sino porque el cuerpo aprendió durante años a mantenerse en patrones que ya no coinciden con los sueños que hoy intentas construir. Sin embargo, existe algo profundamente misterioso y al mismo tiempo extraordinariamente lógico, ciertas transformaciones ocurren de repente. Un día nada cambia y al siguiente algo se mueve, como si un mecanismo oculto se destrabara en lo más íntimo de tu ser. Un encuentro inesperado, una decisión que surge desde adentro, una oportunidad que aparece sin aviso. Y tú te preguntas, ¿por qué justo ahora? La respuesta suele ser simple, porque dentro de ti hubo un pequeño ajuste. Algo finalmente se alineó. Una emoción, una comprensión, un gesto interno que modificó tu frecuencia. Y cuando esa antena se recalibra, aunque sea por unos segundos, el campo responde. Hoy quiero que aceptes una posibilidad profunda, quizás no estés tan lejos de la vida que deseas. Tal vez lo que buscas no dependa de tiempo exagerado, ni de suerte, ni de esfuerzo extenuante, sino de un tipo de coherencia interna que aún no te permitiste sentir. Quiero que escuches estas palabras no solo con la mente, sino con el cuerpo, porque es el cuerpo el que sostiene los padrones que determinan tu realidad. Y cuando el cuerpo comprende algo que antes apenas repetías mentalmente, la vibración cambia, y con ella cambia el rumbo de tu vida. Cuando hablamos de errores invisibles, no hablamos de culpas ni de deficiencias espirituales. Hablamos de mecanismos antiguos,
de memorias emocionales que un día te protegieron y que hoy te mantienen limitado. No son errores tuyos. Son historias internas. Historias que pueden disolverse. Historias que pueden reescribirse. A lo largo de este camino, vamos a atravesar juntos esas capas profundas, suavemente, sin juicio, sin presión, sin urgencia. Vamos a poner luz en esos desajustes vibratorios que te impiden avanzar. Y cuando los veas con claridad, algo comenzará a moverse, incluso antes de que percebas. Porque cuando la ley cuántica te observa y tú finalmente te vuelves coherente con lo que pides, la realidad no tiene otra opción más que responder. Y responde. Siempre responde. Aunque tú aún no lo notes. Hoy empezamos a aprender a ver. Hay un instante, casi imperceptible, en que el deseo que guardas dentro de ti entra en conflicto con la biología emocional que has construido a lo largo de los años. Ese choque silencioso, que muy pocas veces reconoces conscientemente, es justamente lo que te mantiene detenido en un ciclo que parece repetirse sin cesar. En este capítulo, quiero que caminemos juntos por esa zona interna donde surge la sensación de urgencia, la ansiedad camuflada, la impaciencia que se disfraza de motivación, y que, sin que lo notes, crea un ruido electromagnético dentro de ti. Este ruido no te juzga, no te castiga, pero interfiere en aquello que intentas manifestar, del mismo modo que una estática oculta interrumpe la claridad de una señal. Y aunque no puedas ver ese ruido, lo sientes, aparece como irritación leve, inquietud, expectativa que nunca se cumple, o como ese impulso base compulsivo de tentar más y más porque algo parece siempre faltar. Existe una dor oculta cuando deseas una transformación rápida pero tu cuerpo vibra algo completamente diferente. Ese desajuste nace en la discrepancia entre tu deseo mental y tu narrativa emocional interna. Tu mente declara, quiero avanzar, quiero romper este ciclo, quiero experimentar algo nuevo. Pero tu cuerpo responde desde otro lugar, un lugar preservado por años de hábitos, respuestas químicas y memorias que se tornaran familiares. Y responde. Siempre responde. Aunque tú aún no lo notes. Hoy empezamos a aprender a ver. Hay un instante, casi imperceptible, en que el deseo que guardas dentro de ti entra en conflicto con la biología emocional que has construido a lo largo de los años. Ese choque silencioso, que muy pocas veces reconoces conscientemente, es justamente lo que te mantiene detenido en un ciclo que parece repetirse sin cesar. En este capítulo, quiero que caminemos juntos por esa zona interna donde surge la sensación de urgencia, la ansiedad camuflada, la impaciencia que se disfraza de motivación, y que, sin que lo notes, crea un ruido electromagnético dentro de ti. Este ruido no te juzga, no te castiga, pero interfiere en aquello que intentas manifestar, del mismo modo que una estática oculta interrumpe la claridad de una señal. Y aunque no puedas ver ese ruido, lo sientes, aparece como irritación leve, inquietud, expectativa que nunca se cumple, o como ese impulso base compulsivo de tentar más y más porque algo parece siempre faltar. Existe una dor oculta cuando deseas una transformación rápida pero tu cuerpo vibra algo completamente diferente. Ese desajuste nace en la discrepancia entre tu deseo mental y tu narrativa emocional interna. Tu mente declara, quiero avanzar, quiero romper este ciclo, quiero experimentar algo nuevo. Pero tu cuerpo responde desde otro lugar, un lugar preservado por años de hábitos, respuestas químicas y memorias que se tornaran familiares. La ansiedad, la duda y la urgencia no aparecen porque seas frágil, sino porque tu sistema nervioso fue entrenado para reaccionar de un modo específico. Y cuando tu deseo empuja hacia adelante pero tu cuerpo se aferra a lo conocido, surge una tensión silenciosa, una tensión que se disfraza de intención pero que, en realidad, bloquea el flujo natural del campo cuántico. En este punto, surge un error invisible que la mayoría de las personas repite sin perceber. Creen que cuanto más intensamente desean algo, más posibilidades tienen de atraerlo. Creen que si insisten lo suficiente, si visualizan lo suficiente, si forzan un sentimiento suficiente, entonces la realidad se verá obligada a responder. Pero ese esfuerzo emocional, cuando nascerá tensao, nao e intencao, es sobrevivencia. Joe Dispenza explica que o corpo, quando preso a semocóes do pasado, tenta manifestar desde uma química que nao sustenta o futuro desejado. Entonces,
Cuando tentas atraer algo en cuanto teu corpo permanece condicionado pelas mesmas respostas emocionais de sempre, o que acontece choque vibracional. La mente empuja hacia adelante, el cuerpo retrocede hacia o pasado. Y esa divergencia cría un campo incoherente, un campo que no tiene fuerza para alterar nada. Aquí surge una revelación que puede parecer contraintuitiva, no es el deseo lo que manifiesta, sino la firma emocional estabilizada. No aquello que piensas intensamente, sino aquello que logras sentir con consistencia, aunque sea por apenas algunos minutos. La manifestación no surge del grito interno del querer, sino de la serenidad de un estado emocional que coincide con la realidad que deseas experimentar. Por eso tantas transformaciones profundas acontecen cuando de repente dejas de luchar internamente, cuando abandonas la urgencia, y por un instante, te permites sentir la posibilidad de un futuro sin tensao. Ese instante, breve pero poderoso, es o que recalibra a antena vibratoria. Para comenzar a transformar este desajuste sutil entre lo que deseas y lo que vibras, existe un gesto interno que puede parecer pequeño, mas opera mudanzas profundas. No es una técnica elaborada, no es un ritual complejo, es un microajuste de 60 segundos, un retorno suave ao centro. En esos 60 segundos, te permites reconectar los tres elementos que definen tu estado vibracional, la respiración, la imagen interna y la emoción que eliges sostener. La respiración regula o sistema nervoso, a imagen interna orienta a mente hacia una posibilidad, y a emocao seleccionada cría asignatura energética que o campo responde. No busca perfección, busca coherencia, mesmo que mínima. Porque una pequeña coherencia sostenida tiene mucho más impacto que un deseo intenso en medio del caos emocional. Mientras haces este microajuste, algo muy profundo comienza a ocurrir dentro de ti. Tu sistema nervioso recibe a mensaje de que hanao es necesario correr, controlar, presionar. El enao precisa más lutar para manifestar algo. Y cuando el cuerpo entiende que puede soltar la urgencia, o campo interno se aquieta, como un lago que finalmente deja de ser perturbado. En ese silencio, tu imagen interna se torna nítida. Y ahí aparece la metáfora que define todo este proceso. Intentar manifestar desde la ansiedad es como escribir un mensaje en un vidrio empañado. No importa cuántas veces lo intentes, no importa cuánto esfuerzo pongas, mientras o vidro estiver coberto por esa néboa interna, nada podrá leerse con claridad. Y ese vidrio, esa néboa, es tu estado emocional desajustado. Cuando entiendes esto profundamente, algo muda. Ya no ves tu aparente estancamiento como falta de habilidad, sino como falta de sintonía. Tu deseo de parecer imposible le pasa a parecer distante apenas algunos pasos internos. Y comienzas a perceber que lo que bloquea tu camino no es a falta de acao, sino impulso de actuar desde un lugar errado. La urgencia de resolver todo ahora deja de parecer una necesidad y comienza a revelarse como una estrategia del cuerpo para seguir en lo familiar, incluso cuando lo familiar te duele. Porque el cuerpo, aunque sufra, muchas veces prefiere lo conocido a lo nuevo. Aquí surge un movimiento suave, porém decisivo, comienzas a huir tu cuerpo con maíz atencao. No para obedecerlo ciegamente, sino para comprender lo que aún nao se ajusta dentro de ti. Entiendes que tu deseo no es errado, más que tu biología emocional ainda nao se preparó para sosteló. Y observando ese desajuste con compasión, nunca con culpa, permites que tu vibracao se reorganice. El deseo se mantén, pero ya no ven impregnado de urgencia. Surge espacio. Surge respiracao. Surge clareza. Y, dentro de esa clareza, te vuelves capaz de sostener, aunque sea por instantes breves, a emocao que coincide con la realidad de que quieres crear. Esos instantes, repetidos como quien cuida un jardín interno, comienzan a alterar tu campo. Y, sin que te des cuenta, a vida comeca a responder. No por forca. No por insistencia. Sino por coherencia. Hay un momento muy sutil en el camino espiritual en el que la búsqueda de evolución se transforma, casi sin que lo notes, en una forma silenciosa de autoexigencia. Comienzas queriendo cambiar tu vida, buscando alivio, claridad, un respiro. Pero poco a poco, sin perceber, te vas convenciendo de que necesitas hacer más, sentir más, visualizar más, repetir más, insistir más. Y cada vez que no ves resultados,
surge la sensación dolorosa de que algo en ti ainda no es suficiente. Esta es una trampa profunda, laberinto emocional donde muchos se pierden, la idea de que la manifestación depende de esforzo crescente, como si el universo reaccionara a intensidad da tu ansiedad a tu coherencia. Lo que pretendes como un acto de fe se convierte lentamente en un mecanismo de presa interna, y esa presión crea una sobrecarga límbica que no te aproxima do campo cuántico, sino que te afasta de él. Existe algo que acontece cuando tentas demais. Algo dentro de ti se enrijece. El cuerpo se tensa, a respiracao se vuelve curta, o coracao acelera ligeramente. Tu energía entra en alerta. Y, aún así, tu mente insiste en continuar empurrando, como si fuese posible forcar o fluxo da vida desde un estado emocional contraído. O esforzo espiritual que nasce da tensao nao es crecimiento, es medo. Y ese miedo, por más disfarcado que esteja de disciplina o de compromiso, altera tu frecuencia. La ansiedad por manifestar algo se confunde fácilmente con intención, pero no son lo mismo. La intención es una direcao interna, tranquila, firme, presente. La ansiedad es ruido. Y mientras haya ruido, el campo no puede refletir con nitidez lo que deseas. Hay un concepto que rara vez se discute con profundidad, pero que determina gran parte de este proceso, el ruido vibracional por exceso de intención. Abraham Hicks lo menciona de forma delicada, afirmando que cuando deseas algo con demasiada intensidad desde la carencia, estás activando más la ausencia que la presencia. Windier también lo insinuaba al decir que o desejo intenso muchas veces nasce de uma sensacao de separacao, nao de conecao. Imagínalo así, cuando empujas demasiado una puerta, creyendo que está trabada, puedes no perceber que la puerta no se abre porque estás empujando del lado equivocado. Mientras más fuerza aplicas, más te alejas da direcao correta. O campo cuántico funciona de forma parecida. No responde a cantidad de forca, sino a cualidad da tua vibracao. Cuando tentas demasiado, algo interno comeca se quebrar. No é una quebra visible, nem dramática, pero sí una fractura silenciosa entre tu ser interno y tu ser exterior. Tu cuerpo se acostumbra a funcionar desde el impulso, desde la urgencia, desde la expectativa. Tu mente, atrapada en la idea de que precisa facer máis, se desconecta de la presenca. Y la presencia, ese estado donde o coracao e la mente finalmente se alinean, é precisamente o que permite que el campo responda. La sobrecarga límbica criada por ese exceso de esforzo bloquea el acceso a ese estado. Es como si intentaras escuchar una melodía suave en medio de un lugar lleno de gritos. La música siempre está presente, pero no puedes percibirla porque hay demasiado ruido dentro de ti. A veces, ese ruido se convierte en un círculo vicioso. No ves resultados, entonces presionas maíz. Presionas maíz, en tao generas maíz tensao. Generas maíz tensión, en tao te desconectas aún más da coherencia. Y cuanto más te desconectas, más crees que necesitas insistir. Mientras más insistes, menos confías. Y mientras menos confías, más vibra tu cuerpo una mensaje de escasez emocional. No es o universo que te ignora. Es tu sistema vibratorio entrando en cortocircuito. Existe un gesto interno que quebra ese ciclo, a neutralidad emocional. Nao é resignacao, nao é desistencia, nao é conformismo. A neutralidade é o estado en que tu corpo deixa de lutar contra a realidade e ao mesmo tempo deixa de empurrar o futuro como ansiedade. É como cuando o mar abandona a agitacao e de repente volta ao silencio profundo. Nese silencio, há espaco. É nese espaco que o campo cuántico consegue se aproximar de ti. Sema tua presao. Sema o teu medo. Sema tua urgencia. La neutralidad nao é o veicio. É uma reorganizacao. En ese lugar interno, tu respiracao se torna máis lenta, tua energía vas a das alturas tensas da ansiedade e retorna a profundidade do presente. Tu mente deixa de tentar controlar o resultado e comeca a observar o proceso. En ese estado, algo extraordinario acontece, la vida janao precisa gritar para chamar tu atencao. Tu janao estás gritando por dentro. Por eso, la frase que describe esta verdad está o precisa, el universo no habla alto, responde cuando tú dejas de gritar por dentro.
En este estado de neutralidad, toda tua vibra cao muda. Nao porque te esforzaste máis, más porque dejaste de te forcar por dentro. Tu deseo permanece, más Hanao está preso a la urgencia. Tu expectativa se suaviza. Tu cuerpo recupera su coherencia. Tu mente recupera claridad. É como se una luz que estaba tremulando dentro de ti finalmente encontrara estabilidad. Y esa estabilidad, ese brillo constante, é lo que o campo reflete de volta. Cuando comienzas a experimentar esos momentos de calma interior, percebes algo que antes no era claro. A manifestacao no ocurre cuando empurras a vida, sino cuando deixas de resistir a ella. Tu vibracao se torna más precisa. Tu antena se alina. Tu corpo se abre. Tu mente se aquieta. E a realidade responde, no como UM premio, sino como UM eco natural da tua nova frecuencia interna. A transformacao que buscabas no estaba escondida no esforco excesivo. Estaba oculta detrás de UM ruido que te impedía de sentir o que realmente ya estaba disponible para ti. E cuando ese ruido desaparece, mesmo por instantes breves, la vida se reorganiza alrededor de ese nuevo estado. No hay lucha. No hay urgencia. Solo coherencia. Hay momentos en la vida en los que algo se transforma con una precisión tan repentina que casi parece ajeno a toda lógica. De pronto, aparece una idea que jamás habías considerado, surge un encuentro inesperado, emerge una claridad que atraviesa tu interior como un destello silencioso. A veces lo llamamos coincidencia, otras veces intuición, otras simplemente suerte. Pero detrás de ese fenómeno existe un proceso interno mucho más profundo, el instante cuántico. Ese fragmento ínfimo de tiempo en el que tu identidad interna se desplaza, sin ruido, sin anuncio, sin dramatismo, modificando de inmediato el campo de posibilidades que te rodea. Aunque el mundo externo tarde horas o días en reflejarlo, la transformación auténtica ya ocurrió en ese punto microscópico de cambio interior. Comprender este mecanismo nos lleva a la idea fundamental del observador consciente. Neville Goddard afirmaba que la realidad no es más que un espejo del estado interno del que observa. Greg Braden, al relacionar espiritualidad y física cuántica, señala que el colapso de posibilidades sucede cuando la coherencia emocional y mental se vuelve lo suficientemente estable como para influir en el campo. Esto significa que la transformación no empieza cuando algo ocurre afuera, sino cuando una configuración interna se redefine. En otras palabras, el instante cuántico es el momento exacto en el que dejas de ser quien has sido y te aproximas a la versión que deseas ser. Es tan rápido y tan sutil que, aun cuando ocurre, tu mente consciente rara vez lo percibe en el acto. El verdadero motivo por el que la mayoría de las personas no reconoce ese momento es porque espera que la transformación venga acompañada de intensidad emocional. Pero el cambio profundo no nace del estruendo, nace de un alineamiento silencioso. La nueva identidad no llega gritando su presencia. Llega como un ajuste interno que apenas se siente, casi como un suspiro que reorganiza tu vibración sin que tengas que dirigirlo. La mente continúa pensando sus pensamientos habituales por inercia, y el cuerpo sigue respondiendo como antes durante un tiempo, pero la realidad interna ya cambió, aunque los reflejos externos todavía no lo muestren. El cuerpo humano no opera a la misma velocidad que la conciencia. Cuando una nueva identidad se enciende dentro de ti, tu sistema fisiológico necesita tiempo para integrar esa actualización. La química interna, los patrones neuronales, la respiración, el ritmo emocional, todos estos elementos se adaptan lentamente a la vibración recién establecida. Por eso, aunque el cambio haya ocurrido en cuestión de segundos, tú solo lo percibes mucho después. Te das cuenta cuando tu conversación se vuelve distinta, cuando reaccionas de una forma inesperadamente tranquila, cuando tomas decisiones que antes evitabas, o cuando ya no sostienes los mismos miedos que durante años dominaron tus elecciones. Muchos confunden el inicio del cambio con su manifestación visible, pero son dos momentos completamente diferentes. El inicio sucede dentro, silenciosamente. La manifestación se muestra afuera, inevitablemente. Entre ambos hay un puente vibratorio que se construye sin prisa, sin ruido, como una brisa leve que, antes de mover una hoja, ya ha cambiado el aire. Los primeros signos del instante cuántico suelen ser delicados. A veces surge un pensamiento espontáneo que no proviene de la repetición habitual,
sino de un lugar más claro y profundo. En otras ocasiones aparece un sentimiento suave de alivio, incluso cuando nada ha cambiado externamente. También puede manifestarse como una pequeña sincronicidad, una coincidencia mínima que funciona como un guiño del campo, indicándote que algo dentro de ti se reorganizó. En ciertos casos, notas una ligera modificación en tu ritmo interno, respiras mejor, te mueves con más fluidez, tu percepción se expande sin esfuerzo. Ninguno de estos signos es casualidad. Son evidencias sutiles de que tu frecuencia comenzó a desplazarse. Una metáfora puede capturar este proceso con precisión: cuando una brújula magnética cambia su dirección, no lo hace de forma dramática. Se mueve unos grados, casi imperceptiblemente, y sin embargo, ese mínimo ajuste altera por completo la trayectoria del viaje. No necesitas caminar kilómetros para cambiar de destino, basta un pequeño cambio en la orientación interna. Eso es lo que hace el instante cuántico: ajusta un grado de tu percepción, y ese grado redefine el camino entero. Lo fascinante es que este ajuste puede ocurrir sin una emoción intensa. De hecho, cuanto más sutil es, más profundo suele ser. El cambio verdadero no nace del esfuerzo, sino de la coherencia. No proviene de un acto desesperado, sino de un instante de claridad interna. A veces, basta un segundo de comprensión auténtica para romper años de repetición emocional. Un solo momento en el que el cuerpo deja de resistir y la mente deja de empujar. Ese instante es suficiente para que la nueva identidad se enraice en tu campo energético. A partir de ahí, la vida externa empieza a reorganizarse. No porque la fuerces, sino porque tu vibración ya no sostiene la estructura anterior. Tu manera de interpretar las situaciones cambia. Los diálogos que antes evitabas se vuelven posibles. Las oportunidades que antes no veías comienzan a mostrarse. Los encuentros que antes parecían improbables se acercan con mayor fluidez. Nada de esto es coincidencia, todo es consecuencia. Cuando comprendes profundamente este proceso, la vida deja de parecer caótica. Deja de parecer injusta. Deja de parecer impredecible. Porque descubres que la fuente de toda transformación no está en lo que ocurre afuera, sino en ese instante interno donde tu identidad se mueve, aunque tú aún no lo percibas. Una vez que reconoces ese punto, comienzas a confiar en que incluso cuando nada parece moverse, algo ya se movió dentro de ti. Ese es el poder del instante cuántico, una reorganización silenciosa, precisa, inevitable. Y cuando ocurre, la vida no tiene opción. Tiene que responder. Hay un momento en cada proceso de transformación en el que miras hacia atrás y te das cuenta de que aquello que antes te parecía imposible ahora forma parte natural de tu realidad. No siempre recuerdas el instante exacto en el que todo comenzó a cambiar, pero sí reconoces, con una lucidez tranquila, que ya no eres la misma persona que inició el camino. En este capítulo final, quiero llevarte a ese lugar interno donde la comprensión se convierte en una forma de descanso, donde el esfuerzo cede su lugar a la claridad, y donde la vida comienza a responder a la firma energética que has aprendido a reconstruir desde dentro. A lo largo de esta jornada, fuiste descubriendo que el estancamiento no era un castigo ni una incapacidad, sino un llamado a mirar hacia adentro con más precisión. A veces, lo que identificabas como falta de resultados era simplemente la consecuencia de una biología emocional que no estaba preparada para sostener el futuro que deseabas. Es aquí donde recae uno de los puntos más importantes que emergieron en este recorrido: la transformación rápida, aquella que tantas veces buscaste con urgencia, no depende de la velocidad del deseo, sino de la calidad del estado interno que lo sostiene. Seguir pidiendo sin ajustar la vibración es como intentar caminar con los pies amarrados. No es que falte voluntad, es que falta libertad interior. Y esa libertad empieza siempre en la coherencia emocional. Gregg Braden ha insistido durante décadas en que la coherencia es la verdadera ponte entre la intención y la realidad material. No es un concepto teórico, sino un fenómeno tangible, medible, que altera de manera concreta la forma en que interactúas con el campo cuántico. Cuando tus pensamientos se alinean con tus emociones, y tus emociones dejan de contradecir tu deseo, surge un estado de orden interno que cambia la manera en que el mundo te percibe y te responde. Comprendes que el campo no devuelve lo que pides desde la carencia, sino lo que resuena con tu vibración más estable y honesta. Y es en ese punto donde la vida comienza a reorganizarse alrededor de ti, no como un acto mágico,
sino como un reflejo natural de tu nueva forma de existir. A partir de esa coherencia, aquí lo que antes te parecía distante empieza a acercarse. No porque el universo haya decidido de repente favorecerte, sino porque dejaste de vibrar en conflicto con aquello que deseabas. La urgencia disminuye. La ansiedad se suaviza. La sensación de insuficiencia pierde fuerza. Y en ese espacio más amplio, más sereno, la vida encuentra lugar para entrar. Descubres que las oportunidades que antes parecían inaccesibles quizás siempre estuvieron ahí, esperando que dejaras de sostener el peso emocional que te mantenía cerrado al mundo. La transformación deja de parecer un milagro externo y se revela como una consecuencia interna. Cuando tu firma energética cambia, también cambia aquello que eres capaz de percibir. De pronto, señales que antes ignorabas se vuelven evidentes. Caminos que antes te parecían complicados se simplifican. Relacionamientos que antes se repetían con los mismos patrones comienzan a tomar otra forma. Y no porque las personas cambien radicalmente, sino porque tú ya no te relacionas con ellas desde las viejas heridas que solías cargar. Al alterar tu vibración, alteras tu lugar en la historia, y con ello, la historia misma ajusta sus próximos capítulos. Por eso la vida es, como dijimos antes, un eco del estado interno. Esta metáfora no es poética apenas, es profundamente precisa. Cuando cambias la nota fundamental desde la cual vibras, el eco no puede seguir siendo el mismo. El mundo externo comienza a alinearse con tu nueva resonancia, y cada respuesta que recibes se convierte en un recordatorio de que lo que sucede fuera nunca fue separado de lo que sucede dentro. O que ves en el exterior es apenas la evidencia tardía de una transformación que ya había comenzado silenciosamente en tu interior. Sin embargo, la comprensión final que emerge aquí es incluso más profunda. A medida que avanzas, descubres que la práctica de ajustar tu vibración no es un fin en sí mismo, sino una forma continua de vivir. No se trata de controlar la realidad, ni de exigirle resultados, ni de medir tu valor por aquello que logras manifestar. Se trata de sostener una relación honesta contigo mismo. De reconocer cuando te desvías, cuando te tensas, cuando vuelves a insistir desde la carencia. Y, sobre todo, de recordar que cada ajuste interno, por pequeño que sea, tiene un impacto real en la forma en que el mundo te devuelve su reflejo. Y en este cierre, surge la frase inspirada en Neville Goddard que resuena como una síntesis perfecta de todo este proceso: no es la realidad la que te convence, es tu convicción interna la que reescribe la realidad. Esto significa que tu poder nunca estuvo en tu capacidad de controlar el mundo externo, sino en tu habilidad de transformar el estado interno desde el cual lo observas. Cuando esa convicción se vuelve coherente, la vida no tiene alternativa. Responde. Así termina este recorrido, no como un cierre definitivo, sino como una invitación a continuar explorando la profundidad de tu propio campo interno. Porque cada vez que tu firma energética cambia, la vida cambia contigo. Y a partir de este momento, ya no podrás ignorar esa verdad. Ahora sabes que la coherencia abre caminos. Y sabes que la vida siempre responde.